Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase de Apocalipsis y vamos a tener una segunda parte a este mensaje de la iglesia a Pérgamo, porque es un periodo muy largo el que abarca la iglesia de Pérgamo y hay que explicar ciertas cosas. Les voy a compartir mi pantalla. No me dio tiempo para compilar todas las cosas que quiero hablar con ustedes hoy, pero vamos a hacer un repaso de lo que le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Y primero vamos a ver el reconocimiento. Hablamos de esto y de la exhortación la semana pasada en la clase anterior. Y le dijo el Señor, yo conozco tus obras. Bueno, vámonos desde el principio. Dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Le dijo el Señor a los hermanos en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vimos un poco de fotos acerca de Pérgamo, su ubicación y el tiempo que en la historia se calcula que Pérgamo abarca, ¿no? Acá está Pérgamo un poco al noreste de Turquía, ¿verdad? Y tenemos el año 313, o sea, ya ha avanzado algunos siglos en la iglesia, en la historia, después de que el Señor la instituye en el día de Pentecostés, ¿verdad? Éfeso, los primeros 100 años, Esmirna abarca como 200 años, Pérgamo se va también como a un poquito más de 200 años también. Y vamos, lo que acabamos de leer es el Señor diciéndole, yo sé que dónde estás, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y hablamos como ese trono es una referencia al templo para Zeus, que era el dios principal del sistema griego. Ahora los romanos copiaron también esta centena de dioses, ¿verdad? Empezando con Zeus. Aquí vemos el templo de Zeus que así fue desterrado y vimos algunas partes de ese templo que se encuentran en el museo en Alemania, ¿verdad? Vimos así esta parte, la esquinita nomás como de ese trono donde le llama al Señor el trono de Satanás. Vemos bastantes dioses. Ellos creían que Zeus era el padre de muchos otros dioses, ¿verdad? Dioses de la guerra, diosas del amor, dioses de la fertilidad. Había muchas, dependiendo de la necesidad, había un dios. También en Pérgamo estaba el templo Atenea. Aquí es la entrada. No son réplicas, son las verdaderas piedras o columnas, verdaderas entradas de cada templo, ¿verdad? Ahora, aquí, esto es una maqueta que también vimos la semana pasada de cómo piensan que era el templo de Zeus, ¿no? Tenía muy apoteósico, ¿verdad? Y arriba caballos, todo esto de mármol, o sea que es algo eh, bastante valioso y bastante impresionante en cuanto a arquitectura, ¿verdad? Y con diferentes dioses en diferentes columnas. También el Señor dice, bueno, yo sé que vives ahí en medio de este paganismo, yo sé que vives en medio para decir, ahí está el trono de Satanás,
las ciudades de Asia Menor en Roma se peleaban por tener el privilegio de, entre comillas, ¿verdad? Para ellos de representar a los dioses. Y Pérgamo ganó esa autoridad, ese privilegio de representar. Entonces, por eso dice, tenías el trono de Satanás. Pero también el Señor dice, yo conozco, bueno, vamos a ver antes de seguir eso aquí, como les enseñé que esto es como un mapa de la ciudad de Pérgamo y cómo tendría, ¿verdad? Eh, el templo a Zeus, tenía acá el templo a Atenea, tenía una librería que dice que era la segunda después de la de Alejandría, era la segunda en el mundo de ese entonces, ¿verdad? Era una ciudad que buscaba bastante la elocuencia intelectual. Sobre todo también perseguían, a ver dónde está, creo que esta foto no lo tiene, a ver si la hago más chiquita. Déjenme ver, esto que quería enseñar, era el Coliseo, ¿verdad? El teatro. Ellos tenían, era como, por decir así, como Los Ángeles, ¿verdad? Que tenía su área de artistas y también tenía el área de influencia en las ciencias, ¿verdad? Y estos son eh, restos que quedan dicen que en este teatro entraban 10,000 personas. Así que quedan un poquito de recuerdos de lo que fue. Bueno, también habla el Señor, dice que sé que donde moras, que estás que ahí está el trono de Satanás, pero les dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso era algo importante que Pérgamo, la iglesia, los creyentes en esta ciudad, no no habían negado el nombre de Dios, ni aun cuando todavía había persecución y muerte para el que fuera de la fe de Cristo. Vimos cómo los diferentes estilos de tortura que tenían, creo que vimos, por ejemplo, eh, la historia de Policarpo, ¿verdad? Que era el pastor de la iglesia de Éfeso, cómo él fue quemado y esa era nomás una de las maneras comunes en que torturaban a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Nerón los tiraba al Coliseo a ser comidos, a ser desgarrados, a hacer espectáculo, ¿verdad? Los quemaba ahí también. Pero estudiamos un poquito acerca de Antipas y cómo los historiadores se cree que Antipas murió quemado, pero no en la manera tradicional, sino a través de este becerro, un becerro hecho de acero, ¿verdad? Que era vacío por dentro y ahí metían a la víctima amarrada y le prendían fuego abajo, cosa que el, el prisionero, la víctima, era asada, ¿verdad? Era quemada poco a poco, ¿verdad? Hasta que quedaba prácticamente hecha huesos nomás. Esa era la tortura y se cree que Antipas murió de esa manera. Así que esto acerca en la historia, ¿no? El Señor dice, fuiste fiel, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Saber que hay lugares donde puede morar Satanás. Sabemos que él tiene muchos demonios y la Biblia nos describe cómo en ciertos lugares hay diferentes tipos de influencia maligna, ¿verdad? Hay lugares donde hay bastante, por ejemplo, inmoralidad. Hay una influencia maligna en cuanto a eso. Hay otros lugares donde hay bastante paganismo, donde hay ciertos tipos de mezcla, la idolatría,
con tintes espirituales. Hay lugares donde hay, por ejemplo, mucha influencia del espiritismo, ¿verdad? Actividades diabólicas, como por ejemplo en África, en ciertas islas de acá de este lado, como Haití. Es muy conocido las prácticas en Cuba, por ejemplo, de las prácticas espiritistas, ¿verdad? Entonces, cada área está controlada por ciertas entidades malignas, ¿verdad? Pero qué terrible es ese lugar donde está Satanás mismo, ¿verdad? Y el Señor pone a Pérgamo como era el trono, era como lo principal de la presencia satánica en ese lugar, ¿verdad? Odiaban, ¿cuáles eran las características de Pérgamo? Odiaban al seguidor de Jesús, perseguían al creyente, torturaban a los que no creían como ellos, ¿verdad? Esos son indicios de la presencia satánica, que siempre será anticristo, siempre será en contra de Jesús, pero entendiendo la palabra anti puede significar en contra de algo, o también, por ejemplo, cuando decimos los anticuerpos, ¿verdad? También se puede poner como en lugar de, o sea, que está en el caso anti, cuando decimos anti, esa palabra puede significar en contra o en lugar de. Y al principio Satanás se manifestó como en contra de los seguidores de Cristo, pero se dio cuenta que no podía con ellos. Mientras más los perseguía, más gente se convertía. Mientras más los torturaba, gente crecía en su fe. Entonces, Satanás cambió de táctica. Ya no iba a ser en contra, sino que iba a poner algo en lugar de. Iba a ser una falsificación de el mensaje, una falsificación de la iglesia, una falsificación de los propósitos de Dios para el creyente. Y vamos a ver eso en esta segunda parte. Aquí dice, pero tengo unas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Algunas cosas malas que el Señor ve en esta iglesia. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, en la clase la iglesia de Éfeso estudiamos un poquito acerca de la doctrina de los nicolaitas y nomás vamos a leer lo que ya tenemos rápidamente para recordar qué era la doctrina de los nicolaitas. Dice, la obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. O sea, poner a alguien como que si fuera Dios o un líder que tiene el poder, un líder nomás como para determinar qué se debe de hacer, o que su palabra era como la misma palabra de Dios entre los hombres. Y al hacer eso, destruyen el armazón horizontal para levantar uno piramidal. O sea, hay jerarquías, ¿no? Para poder llegar a otro nivel, tienes que hacer esto y hacer el otro. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. La palabra nicolaita procede de dos palabras griegas, nike y laios. Nike significa conquistar, someter, vencer, y laios o laico se refiere a un cuerpo de personas comunes, ¿verdad? Los nicos es el equivalente a Nike y ha sido traducido como victoria. Cuando ambos se combinan, estos dos términos se traducen como conquistador o el que somete a la gente común. O sea, llega alguien a decir, yo tengo esta revelación, tú eres inferior porque a mí Dios me habla directamente, y la gente empieza a venerar a esa persona
y la gente se empieza a someter. Así empiezan siempre las sectas, un líder y la gente, o sea, no hay una manera de contrarrestar siempre hay es importante que haya un grupo donde cada uno se cuida al otro, cada uno se aconseja el uno al otro. No puede decir alguien, yo no me equivoco y todo lo que yo digo es correcto. Siempre uno tiene que estar dispuesto a escuchar a otros que le digan, sabes que parece que puedes mejorar aquí o te equivocaste acá, porque es una manera de cuidar la vanidad en la persona, cuidar que no se, por eso dice el Señor, que no se enorgullezca, ¿verdad? Que no llegue a la soberbia en el corazón de cada persona. Tiene que haber un control y todos reportándonos al Señor Jesús. O sea, siempre es importante eso y el Señor lo impuso, por ejemplo, siempre en grupo. Sí, y muy importante cómo él mandaba a evangelizar en parejas, en grupos de a 7, de a 2. Nunca mandaba a llaneros solitarios. Aún Pablo nos da ese ejemplo. Pablo llevaba a Silas o se llevaba a Marcos, a Timoteo, ¿verdad? Siempre porque llaneros solitarios tienden a auto deificarse, como llegar el momento de decir lo que yo digo es eh, hay una palabra que es como, nunca me equivoco, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Que es como palabra sin equivocación. Y el Señor quiere que nos cuidemos de eso, ¿verdad? De decir, es infalible, ¿verdad? Mi palabra nadie me la puede cuestionar. Y mucho ayuda a trabajar en grupo, ¿verdad? Mucho, aquí, eso era lo que ellos combatían, hacer puestos elevados y que somos superiores a ti y tú eres menor. Y eso entró a la iglesia de Éfeso y entró a la iglesia de Pérgamo. Ahora, estos conquistadores de personas estaban entre la asamblea de los llamados en Éfeso y Pérgamo. Obviamente tenían una influencia grande entre los santos. Su nombre representa quienes fueron los nicolaitas y lo que enseñaban. Eran los que se colocaban a sí mismos por encima de la gente común, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles que esta era la forma en que se suponía que se tenían que hacer las cosas. Así que el Señor les reprende por esto. Tienes la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Y también enseñas la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos. O sea, ya había, Balaam era el que enseñó a contaminarse al pueblo de Israel, a que estaba bien hacer las cosas que las naciones paganas hacían. Así que quería hablar un poquito acerca de cómo entra, ya hemos visto de Balaam, a quién fue y cómo sería básicamente su obra de destrucción en el pueblo cristiano. Ahora, ¿qué pasó? Déjenme ver acá porque quería enseñarles algo, me voy a ir hasta el final, la presencia de Constantino y su participación en la iglesia. Creo que tenía una foto aquí también de Constantino. Él es el primer emperador que decide parar la persecución a los creyentes, de verdad, Constantino. Ahora vamos a leer un poquito, aquí tengo abreviado algo de lo que pasó en su tiempo. Dice, pese a que su conversión oficial al cristianismo se diera prácticamente en su lecho de muerte, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, ese es el nombre completo de él, Flavio Valerio Aurelio Constantino, representa una de las figuras más importantes de la historia de la religión mayoritaria actualmente.
conocido también como Constantino I o San Constantino por la Iglesia Ortodoxa, fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo. De esta manera, aquí está, el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo sirvió para que el cristianismo comenzara su expansión por todo el viejo continente. La propagación de la religión culminaría cuando Teodosio I el Grande decidió hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. ¿Okay? Pero este gran paso para la historia del Imperio Romano y de la sociedad actual se debía a un suceso que tuvo lugar un año antes del edicto. Roma vivía una etapa de inestabilidad política tras la abdicación del emperador Diocleciano. Este fue el último que perseguía a la iglesia, tal y como escribe este historiador llamado Tony Spafford, catedrático emérito de Historia Clásica de la Universidad de Newcastle, en una nueva historia del mundo clásico. Sin su presencia dominante, el nuevo sistema de poder compartido degeneró en una guerra civil. Que finalmente, noten esto tiene consecuencias muy similares a lo que estamos viviendo nosotros en nuestros tiempos. Y noten a qué desembocó. Desembocó a una religión mundial. En los años 300, ¿verdad? Está viendo Roma que dominaba todito el imperio. Estaba teniendo inestabilidad. Se desembocó una guerra civil. Hubo mucho pleito interno. Finalmente, Constantino I fue proclamado emperador y en una de sus campañas militares experimentó un acontecimiento sobrenatural. Esto cuenta Constantino, ¿no? Y la historia lo documenta, que él tuvo como una visión. Dice que él decía, en las horas meridianas del sol, cuando ya el día empieza a declinar, dijo que vio con sus propios ojos en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz y al que estaba unido una inscripción que rezaba, con este vence. Otros dicen que decía, con esto vencerás. El pasmo por la visión lo sobrecogió a él y a todo el ejército que lo acompañaba en el curso de una marcha y que fue espectador del portento. Así narró Eusebio de Cesarea la visión que tuvo el emperador en una de sus campañas. Eusebio formaba parte del entorno de Constantino. A partir de entonces empezó a reclutar cristianos para que le asesoraran. El emperador confirmó y ratificó bajo juramento la veracidad de lo relatado por el exégeta. Considera Spafford que el régimen de Constantino se dio cuenta de lo importante que era para los romanos creer en un milagro que demostrase que la llegada al poder de Constantino era obra de Dios. De hecho, llegó a creer que debía su éxito al Dios cristiano. En una obra conocida como el Libro de los Pontífices, que se remonta a principios del siglo VI después de Cristo, afirma que Constantino fue quien encargó la primera iglesia de San Pedro en Roma. Lo que se sabe a ciencia cierta es que su conversión al cristianismo fue el pistoletazo de salida a un imperio romano cristiano que conformaría la sociedad occidental actual. Todo tras la visión aquella del emperador. Constantino da origen a lo que se llama hoy la Iglesia Católica Romana. O sea, él declara que la Iglesia es universal, que la Iglesia es la religión oficial de Roma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con hacer esta declaración? Obviamente vemos que otro emperador también contribuyó, como era Teodosio I el Grande, que ya formaliza la decisión de Constantino
de incluir a los cristianos en el gobierno y hacer la primera religión mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que empieza a haber una contaminación de las doctrinas. Empieza a haber, aquí les tengo, por ejemplo, Constantino empezó lo que se conoce como los concilios ecuménicos. Ecumenismo quiere decir inclusión de todos, ¿verdad? Entonces él empieza creo que por acá, hasta ahorita han contado, creo que son 21 concilios ecuménicos, pero el primero es uno muy famoso que se conoce como el Concilio de Nicea. Miren, en el año 325, el Concilio de Nicea duró 2 meses y 12 días. Contó con la asistencia de 318 obispos. Ocio, obispo de Córdoba, asistió como legado del Papa San Silvestre I. O sea, el emperador Constantino también estaba presente. A este concilio le debemos el Credo Symbolum de Nicea, que definió contra Arrio la verdadera divinidad del Hijo de Dios. Arrio era un personaje que decía que Jesús no era Dios, que Jesús era solamente humano. En ese concilio aceptan la divinidad, o sea, empiezan, y pueda que los cristianos en ese tiempo han de haber dicho, oh, qué bendición, ¿no? El emperador está probando que Jesús es Dios, está declarando, como haciendo oficial la creencia, ¿verdad? Pero vamos a ver con el paso del tiempo el peligro que esto causó, porque al empezar a aceptar aparentemente cosas reales y verdaderas como es las dos naturalezas de Jesús, se da paso también a que se acepten cosas que ellos inventaron. En cada concilio empiezan a meter diferentes costumbres que eran costumbres paganas, empiezan a meter doctrinas diferentes que no fueron enseñadas por nuestro Señor Jesús, pero se empiezan a probar por concilios humanos, como por ejemplo la ascensión de María, el culto a la madre y el hijo. Todo esto no existía en la palabra, pero el hombre empieza, y así trabaja Satanás, agarra algo que es verdad y parece bueno para ir metiendo poco a poco cosas que van distorsionando la palabra o van cambiando la verdad a lo que ellos quieren. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, déjenme ver si lo tengo aquí, empiezan a probar, por ejemplo, a quién van a declarar que hereje o a quién van a declarar a alguien no apegado a lo que ellos creen, ¿verdad? Y a quién pueden matar y a quién no. Había uno, por ejemplo, creo que fue en el 1400, uno de los concilios de 1400, o sea, aquí dice, por ejemplo, el 16º Concilio Ecuménico, el Concilio de Constanza en 1414 al 1418, se celebró durante el Gran Cisma de Occidente con el objeto de terminar con las divisiones dentro de la Iglesia. Solamente se convirtió en legítimo cuando el Papa Gregorio XI lo convocó formalmente y por ella logró poner fin al cisma eligiendo al Papa Martín V. Dice, el Papa legítimo confirmó los decretos anteriores del sínodo contra John Wycliffe y Jan Hus. Estos eran protestantes. Entonces, estamos viendo cómo empieza otro tipo de persecución doctrinal. Ya no es una persecución física, sino una persecución
de doctrinas, ¿no? Había uno por aquí donde dice que recién se aprobó que la ascensión y la virginidad perpetua de María era también en el 1400, pero es importante notar que desde Pérgamo empieza una contaminación, una falsificación de la iglesia en el momento que Constantino une a la iglesia con las demás religiones y se mete creo que aquí tenía unas fotos que había encontrado, era un video, déjeme ver si lo encuentro, para tenérselos a la mano. Aquí está. Voy a compartir la pantalla y de ahí vamos a concluir porque se nos va el tiempo muy rápido. Ok, ¿dónde está? No, ¿dónde está para compartir? Aquí está. Muy bien, la contribución de Constantino para contaminar a la iglesia fue muy grande, porque en todas estas áreas había influencia babilónica, como hemos visto, y influencia de idolatría griega. Estaban todos estos templos, ¿verdad? Y Babilonia tenía la adoración de la madre e hijo, junto con Nimrod. Nimrod es Baal. Acuérdense que los israelitas, la palabra Baal quiere decir esposo o quiere decir señor, pero de los dos eran dioses de Babilonia, tanto Semiramis, Nimrod y Tamuz, el hijo Tamuz. Aquí vemos imágenes de Nimrod desde Nínive. Los asirios, los babilónicos seguían esto y se regó por todos lados. En cuanto a Nimrod, miren, está Mitra en Persia, el sol en Roma, en Egipto es Horus y en Grecia era Apolo, el mismo Nimrod. Se van a sorprender de ver que nosotros también tenemos imágenes, por ejemplo, de Semiramis, que era la esposa de Nimrod, y se la presenta así como una mujer con los ojos tapados y sosteniendo las balanzas de la justicia, ¿verdad? Pero era la madre con el hijo. Aquí está, esta es una muy antigua. Esto que salen en las películas es una imagen de Semiramis moderna. Aquí está la madre y el hijo, ¿verdad? Todo esto estaba en Pérgamo. La estatua de la libertad es una imagen de Semiramis hoy, que está con el sol, que vendría a ser Nimrod, ¿verdad? Y la justicia. Y vemos en la antigüedad cómo tenían la imagen de la madre y el hijo en monedas, en estatuas, en pinturas. Y lo que pasa al unir Constantino al paganismo junto con la iglesia creyente de Cristo Jesús, se mezcla, empieza a entrar todas estas creencias, pero no más, entre comillas, le vamos a decir cristianizadas, o sea, se le pone el nombre bíblico a lo que los paganos llamaban de otra manera. En este caso, Semiramis, o también se conoce como Diana, Atenea, y recibe el nombre de María, ¿verdad? Aquí están los diferentes en diferentes culturas, porque es raro. Por ejemplo, Semiramis y Tamuz eran los originales de Babilonia. En Grecia se conocía como Afrodita y Eros. En la India se la conoce como Devaki y Krishna. Aquí hablaste déjenme ver si regreso al que estaba. Que me llama mucho la atención, yo creo que voy a tener que regresarme, como cada país, cada región tiene
aquí creo que esta era la que tenía, ¿verdad? A veces se tarda y hay un poco de... cada región tiene su propio nombre. Aquí está. Isis y Horus en Egipto y Diana y Atis en la Roma imperial. O sea, Diana, hasta la China tiene la madre y el hijo, ¿no? Y la iglesia formada por Constantino viene a ser la iglesia universal o católico, quiere decir universal. La iglesia universal romana, empieza a entrar todo esto. Entonces, con los años, el Señor está diciendo, yo a la iglesia de Pérgamo le dice específicamente, aborrezco esta unión. ¿Se acuerdan lo que quiere decir Pérgamo? Pérgamo quiere decir matrimonio reprochable, un matrimonio no aceptado. Y por eso le dice que estás aceptando cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todas estas religiones paganas tenían sacerdotisas de prostitución, o sea, era algo todo sexual, todo siempre enfocado a lo inmoral. Entonces, el Señor dice, yo aborrezco esta unión, ¿verdad? Pero dice en el 16 y 17, les dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué siempre el Señor está haciendo referencia de que Él es el que tiene la espada aguda? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y voy a pelear con mi espada, con mi palabra, porque el problema aquí ya no era físico, de persecución física, sino que el problema era de contaminación espiritual, contaminación doctrinal, y la única manera que se puede combatir la mentira es con la verdad de la palabra de Dios. La única manera que uno puede encontrar la voluntad de Dios es en la palabra de Dios, no en concilios, no en inventos humanos, no en soluciones humanas, sino en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, tienes que regresar a mi palabra, ¿no? Tienes que arrepentirte, porque si no, voy a venir y a pelear contra ellos, no contra la iglesia, ¿verdad? Pero va a pelear contra aquellos que han contaminado la palabra, la iglesia, el cuerpo. Obviamente, la iglesia siguió siendo, esta contaminación siguió hasta el día de hoy. Muchas de las prácticas estaba leyendo y por falta de tiempo, nomás les recomiendo para que tengan el libro, por ejemplo, ahí está libro llamado Babilonia, Misterio Religioso, y pueden encontrar la historia de cada cosa que entró a la iglesia, con años y con quién lo puso, escrita por este hermano, Babilonia, Misterio Religioso. Nos explica, por ejemplo, vamos a topar unos dos, por ejemplo, el culto a la madre e hijo, el culto a la madre e hijo. Dice, uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en que la iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Como dijimos en el capítulo anterior, después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dio a luz a un hijo del que afirmó había sido concebido sobrenaturalmente. Estas historias tratan de imitar lo que el Señor iba a hacer por nosotros en la cruz, que dijo que iba a venir de una virgen, que él iba a morir en una cruz. Satanás sabía esa historia, entonces él falsificó y saca esta religión con ciertos pincelazos de lo que iba a pasar, pero con mentiras infiltradas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, dice, esta mujer, Semiramis, proclamó que el hijo que tuvo ilegítimamente era un Dios hijo, que era Nimrod mismo, su líder, que había renacido, y tanto ella como su hijo eran divinos.
Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Y ya les enseñé ciertas fotos más modernas, ¿verdad? Que son las mismas réplicas de esto, que tanto los gente en India, en China, hasta acá en Sudamérica se han encontrado todas las estatuillas que tienen esta injerencia de la religión babilónica. Y ya hemos visto los diferentes nombres. Si lo pueden buscar, lo pueden leer con calma. Dice, por ejemplo, el culto a la madre y al hijo eran conocidos en tiempos pasados. Pues en 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Bretaña, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados. A eso es algo, porque no se encuentra en las Escrituras adoración a María, siempre la adoración es a Jesús, pero como estas culturas tenían estas creencias, fueron fácil presa las doctrinas porque pudieron encontrar en María a alguien que suplantaba a todas estas eh, diosas o estas ideas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver uno más para terminar. Algo interesante que se me hace es que han encontrado a esta diosa, la diosa, no María, pero con las estrellas así en su cabeza, parada sobre una luna y sobre una serpiente. Esto antes de que Constantino declarara a la Iglesia de Roma como la universal. Y estas imágenes las vemos replicadas en nuestros tiempos con la persona de María, ¿verdad? Así pisando la luna y con las estrellas. Es algo muy interesante cómo se continuó la misma creencia babilónica en la iglesia. Por ejemplo, para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles, líderes de la iglesia apóstata trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la madre pagana. Y de igual manera se hicieron estatuas de María, a pesar de que las escrituras prohíben tal práctica. Miren esto, bueno, hemos visto del culto a María, también hablar un poquito de la cruz. Salió la pregunta en la clase anterior, después de la clase, del persignarse. Y eso está bajo este punto, los santos, el santoral y simbolismo. Dice que la cruz, y creo que por aquí abajo hay, bueno, esto de los santos, esto era costumbre pagana de poner a un dios identificado con un día. Y eso lo hicieron y lo introdujeron también a la iglesia. Miren, por ejemplo, ahora se puede encontrar un santo. Antes era un dios, pero ahora es un santo que representa a cierta corriente de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, San Genis es para los actores, es el 25 de agosto. Y así ellos tenían sus calendarios, ¿verdad? Y esto lo vemos como una práctica común dentro de la iglesia católica, ¿verdad? El santo de los obreros, Santiago, 25 de julio, el de los músicos, Santa Bárbara, el 4 de diciembre, y ahí me llamó la atención, por ejemplo, de los albañiles, San Esteban, el 26 de diciembre. Todo eso no hay nada de esto en las escrituras, pero son contaminación del paganismo. Por ejemplo, orar o rezarle, en este caso, por enfermedades, por ejemplo, de los senos a Santa Ágata, de sordera a San Mauricio, ¿no? Todos estos santos eran personajes que eran costumbres más bien del paganismo, poner la fe
Esto de la aureola, lo vemos en algunas estatuas, era también costumbre pagana. Desde Egipto vemos eso el uso de obeliscos, vemos el simbolismo sexual que tenía esto y cómo está en las iglesias y en las ciudades principales, es parte de la contaminación. Pero hablamos un poquito de la iglesia, perdón, de la cruz. A la cruz fue usada por Babilonia y se propagó a Egipto. El cristianismo, la pregunta aquí ¿es la cruz un símbolo cristiano? Y sabemos que la Biblia nos habla de la cruz como un medio en el cual el Señor murió, ¿verdad? Pero nunca el cristianismo veneró a la cruz. Pero en Babilonia sí, la cruz era un amuleto, era algo de superstición, era algo de ahuyentar a los malos espíritus, se ponían las cruces a los niños en la frente al bautizarlos. Eh, Miren, por ejemplo, aquí los griegos lucían cruces en la banda que ponían en su cabeza. Esta cruz de acá es donde está. En los tiempos pasados, los mexicanos adoraban la cruz como Tota, Padre de nosotros. Esta costumbre de dirigirse a un madero bajo el título de Padre también es mencionada en la Biblia, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento mezcló la idolatría con su religión. Adoraban dioses paganos y decían al leño, mi padre eres tú. ¿Ven? Es algo antiguo completamente. La cruz era usada como un símbolo religioso por los aborígenes de Sudamérica en tiempos pasados. Esto les sorprendió mucho a los españoles cuando vinieron, darse cuenta que tenían la cruz los indios, y para ellos era como si no han escuchado de Cristo. Pero ¿por qué la religión babilónica se esparció desde cuando hubo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel? Aquí vemos las diferentes cruces que se han usado a través de los tiempos, la latina, la egipcia, la céltica, el aspas de Andrés, la griega, la malta. La cruz, obviamente la cruz es un símbolo para nosotros de la muerte de Jesús, pero nunca la veneramos, porque es como decir, si alguien asesinó a un familiar con una pistola, no vamos a venerar la pistola, como diciendo, ay, me recuerda, no lo haríamos, es algo ilógico, ¿verdad? Pero sí recordamos lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, y así lo determina la palabra. Así que vemos bastante el contagio, ¿cómo diríamos? Como la influencia pagana que entra a la iglesia y cómo ha continuado hasta el día de hoy. Los fieles creyentes no se contaminaron. Los pocos que se contaminaron siguieron el consejo del Señor, que dice que no, que se arrepienta. Vamos a ver esto y con esto terminamos, hermanas. Dice el Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si el Señor permite, vamos a explicar la próxima semana qué es esto de que le daré, al que venciere le daré a comer un maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Tiene un simbolismo esto, precisamente contrario a lo que el paganismo acostumbraba a hacer. Así que vamos a dejarlo ahí porque es mucha la información. Ya tienen, si gustan leerlo a su tiempo, lo del Babilonia y el misterio religioso, que está gratis. El libro en Google, lo único que tienen que poner es Babilonia, misterio religioso, y les saldrá el libro ahí con las diferentes doctrinas que contaminaron a la iglesia, y nace la Iglesia Católica Romana en el año 313, y hay una batalla ya más doctrinal que física.
Pero le damos gracias al Señor que su palabra permanece para siempre, su verdad permanece para siempre y nada ni nadie puede contaminarla, ¿verdad? La palabra permanece pura, es límpida y es poderosa, ¿verdad? Por eso mismo el Señor con su misma palabra va a aclarar, va a poner final, lo veremos esto casi al final del Apocalipsis, como el Señor con su palabra destruye eh, esta, esta contaminación, este matrimonio que se hizo y espiritualmente hablando, y destruye a la religión pagana universal que vendrá, porque esto se va a repetir la historia, ¿verdad? En medio de conmoción, de inestabilidad, de levantamientos civiles, va a haber una sola religión contaminada con todos los paganismos que nos podamos imaginar, pero el Señor viene a tumbarla. Y esa es la promesa que el Señor hace, que destruye esa iglesia falsa y viene a instituir su reino, ¿verdad? Ya cuando desaparezca esta iglesia que tanto daño ha hecho a millones y millones de gente que prefieren seguir en las contaminaciones. Y esta iglesia mundial que viene, ¿verdad? Ahorita, porque viene una nueva religión contaminada por toditas las iglesias que van a hacer a un lado la palabra de Dios, que van a hacer a un lado a Jesús para seguir este movimiento ecuménico global que el Señor nos ha advertido que viene. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él todo lo sabe y de todo nos advierte. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos en este lado de la historia donde podemos ver a través de tu palabra, a través de descubrimientos arqueológicos, a través de documentos, Señor, lo que pasó y cómo el enemigo trabaja para falsificar, para contaminar, para confundir, para desviar, Señor, para engañar. Padre Santo, pero te damos gracias porque tu luz, tu palabra es verdad y permanece para siempre, Señor. Tú dices que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Y hay una tranquilidad, una paz, una seguridad que tenemos todos los que ponemos nuestra confianza en tu palabra, en tus propósitos, tu mensaje, Señor. No, tan límpido, no hay contaminación, no hay engaño, no hay nada que se lleve la gloria aparte de ti, Señor. Te damos gracias porque nos ayudas a entenderla, ayudas a aceptarla a través de tu Espíritu Santo que nos ayuda a captar tus verdades, Señor, y sobre todo a ponerlas por obra. Te damos gracias por los siervos y los ministros, los pastores que ardientemente predican tu verdad, Señor, para alertar, para, Señor, equipar a tu pueblo, como tú dijiste, Señor, que nos has dado tu palabra para prepararnos para toda buena obra. Señor, gracias, porque tú eres poderoso, sabio, eres, todo lo sabes, omnisciente, omnipresente, Señor, y tú sabes el fin desde el principio, Señor, y nos lo anuncias para alertarnos, para prepararnos, no para asustarnos, sino para usarnos para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.